Bueno, señores, el licenciado Atuey de Cans, vamos a estar conversando de muchas cosas. Ya él no viene en calidad solamente de presidente de su partido, el Partido del Toro, sino que ahora es jefe de campaña del candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano. Saludos, Atuey. Un placer, Marte Piantini, y un placer de conversar con los amigos televidentes. Efectivamente, había venido antes aquí con el hecho todavía no decidido de con quién íbamos a llegar a acuerdo. Ahora llego, después de haber firmado con el candidato presidencial Hipólito Mejía, 27 compromisos nacionales que él firmó y del cual se identificó. Atuey, llegaste, todo el mundo conoce quién es Atuey de Cans, un jefe de campaña del Partido Revolucionario Dominicano, en este caso el candidato. Pero hay un lío, según algunas personas, lo interno del Partido Revolucionario Dominicano, inclusive el vicepresidente o el presidente o el vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano dijo que tú no tienes que buscar nada ahí en esa Cámara de Diputados, reuniéndote con la gente que quieren que Hipólito Mejía. Bueno, eso hay que entenderlo, ¿eh? Ese muchacho es natural de Asua y fue electo vocero. Y tengo entendido que el otro que se pronunció es de Barahona. Y de colita le tocó a mi amigo Fiquito, y hay otro que yo no conocí mientras dirigí el PRD 16 años y más de 5 años la presidencia. O sea, ese tú no lo conociste. No, ese otro es alguien que aspiraba a ser senador, cuando Miguel, muy amigo de Miguel, y luego que lo mandaron a ser regidor. De aspirar a senador, sí, fue regidor. Y yo ni sé qué es. Ahora, los 4 tienen un común denominador. Sí. Son fanáticos de Miguel. Pero yo no estoy esgrimiendo hacha contra Miguel. Miguel lo quiero, es mi compadre. Y entonces cuando yo los llamé a ellos y los llamaron otros compañeros, dijeron que sí. Y uno dijo, no, yo estoy ocupado, yo voy a hacer una diligencia, voy a salir. Pero yo fui dispuesto a reunirme con uno solo que hubiese. Porque además, las comisiones y los bloques, quien lo creó fui yo, cuando fui presidente de la Cámara de Diputados. Parece que a Rudy, me extraña, bueno, el caso de su hermano, amigo Fiquito, se le olvidó eso, sobre todo a Fiquito. Sí, pero de Fiquito se entiende. Fiquito no ha tenido problemas, por ejemplo, en el exterior, en ninguna de las seccionales. Es decir, que en ese sentido, Fiquito guarda una relación reconsiderada y respetuosa con Hipólito Mejía, que es el candidato. Sí, es así. Y hombre, es leal a Miguel, no le pida peras al olmo. Pero ahí hubo 54 legisladores, Paliza y varios más, se excusaron. Hay uno que está muy enfermo y hubo 2 legisladoras que pidieron disculpas porque uno se le había muerto una hermana. Bueno, total, hubo 10 con justificada. Y tú la sumas, a los 54 tienen 64. Y de los 74 que tiene el 75 con Juan. 75 menos, o 74 menos 74, entonces tú tienes una mayoría, claro, no, considerable. Entonces, probablemente yo era la única persona que estaba en condiciones, porque conozco eso, porque es el legislador y porque tengo autoridad para entrarle al corazón del monstruo, si además presidente de la Cámara. Exactamente. Y bueno, lo hice.
hombre, que le hizo un chichón a alguno, yo no tengo la culpa, punto. No fui a producir chichones, pero han importantizado aún más mi visita, que pudo haber pasado hasta desapercibida. ¿Por qué? Sí, es verdad. Porque aquí yo no fui a buscar los votos de O sea, ellos. ¿quién fue ahí? ¿El presidente del partido del Toro o el jefe de campaña de Hipólito Mejía? Las dos cosas, en este caso, no puedo quitarme de una Claro, función no, ni de no, otra. porque tú eres presidente Fue- de tu partido. fue Van ahí- ahora con un toro fue ahí y un hacho. el dominicano. Ok. Fue ahí el hombre que ha jugado un papel democrático en este país. Claro. Y la historia de este país en los últimos 50 años necesariamente tiene que incorporarme. Fue ahí el hacedor del Congreso para que sea hoy una institución independiente, para que puedan tener pasaporte diplomático, para que puedan tener un comedor, para que puedan tener oficina, para que puedan tener las vistas públicas que nunca antes se habían hecho Parece que algunos no sabían. y demás. Y por supuesto, desde las grabaciones de esos colegios, pero que algunos son dos voceros que en definitiva, o bueno, autotitulados, que yo quiero que ellos sigan siendo voceros el año que viene y los años sucesivos, porque son buenos muchachos. Sí. ¿Entiendes? Y yo tampoco lo tomo muy en consideración. Esos son los estertores de un movimiento que no es correcto. Claro, ¿a qué fui? Yo creo que el legislador necesita su puesto. ¿A qué fui? En los acuerdos yo hice consignar la integración de todos los legisladores en el comando de campaña, de todos los diputados, síndicos y regidores. Y eso está en el acuerdo, porque es estúpido no incorporar las autoridades de un modo u otro que son electas por el partido. Y en esa dirección me siento muy bien que Hipólito lo entendió y lo firmó. Entonces hay que dar participación a los legisladores. Yo creo que muchas de las cosas que han estado sucediendo, si usted juega con la fuerza de los diputados, va a ser muy importante. Ahora, ¿qué puedo yo decirle? Si a un amigo está haciendo un doble juego, como parecería que lo está haciendo el vocero del bloque, yo lamento mucho que ese amigo lo haya maltratado en Asua. Si lo han maltratado en Asua y no lo dejan meter, yo entiendo que esa es una estupidez de lo que no lo dejan entrar. Él tiene el derecho a participar en ese proceso electoral y a trabajar por Hipólito y a ganarse una cuota de poder. ¿Que es leal a Miguel? Lo saludo, Sí, yo saludo claro. eso, pero más nada. Entonces yo estoy muy por encima de esa pequeñita querella que he dicho. O sea, obviamente la oposición a la campaña de Hipólito Mejía la magnifica. Y además, tratándose de mí, ese es mi hábitat. Es decir, me gusta. El problema es que pasar desapercibido. Y no tiene que jurárselo a nadie, a tú ahí tampoco. No. A tú ahí. ¿Cuál es la situación del Partido Revolucionario Dominicano, de la campaña de Hipólito Mejía en este momento, versus hacia afuera? El Partido de la Liberación Dominicana en algunas ocasiones ha tirado hasta 3 encuestas el mismo día. Ha logrado un objetivo básico, que es desacreditar las encuestas. Pero hay una percepción de los dominicanos de que ahí se va a producir un cambio. Tu llegada a ser jefe del candidato del Partido Revolucionario Dominicano, Compartir la jefatura de campaña. Claro, con César Un gran Cedeño. amigo que es César Cedeño. Claro que sí. Entonces, frente a esta situación, Atuey, ¿cuál es la realidad hasta este momento que estamos hablando? Sí. Fíjate, Marte, Piantini. Yo creo que Danilo, hablando en términos bushistas, cometió un grave error. Y que la táctica de él se ha comido la estrategia, como diría Bush. Y eso es un hecho grave. ¿Por qué? Porque Danilo se ve que quisiera presentarse como un hombre de cambio. Por eso se quiere aferrar a la consigna de un cambio seguro. El cambio es cambio sin apellido, ¿eh? Claro. Punto. Y el que utilizó
esa expresión fue la campaña de Antonio Guzmán. Por un cambio sin violencia. Antonio Guzmán, presidente. Y otros spots más. Luego lo ha usado Obama en su campaña política. Y Danilo utilizó o ha venido utilizando una consigna que dice hacer lo que no se ha hecho, corregir lo mal hecho y algo más. Sí, es bastante largo. Entonces ahora él quiere. Pero ¿qué acontece? Danilo aportó sangre, dolor y lágrimas, cuando en definitiva se vio forzado por las circunstancias a aceptar la inamovilidad o congelamiento del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, en el PLD por 6 años nadie puede aspirar a ser secretario general a desplazar al presidente del Senado. En el PLD por 6 años nadie puede aspirar a ser presidente del PLD para desplazar a Leonel Fernández Reina. Claro. Y esa fue una condición que le pusieron, frizaron al PLD. Ni siquiera Juan Bosch nunca planteó ese tipo de cosas. Y bueno, lo incorporaron a la boleta de votación de Danilo. Entonces usted cogía por Danilo y también señalaba en ese referéndum o en esa consulta el congelamiento. Un hecho sin precedentes. Porque el intento de precedente fue cuando la polémica Jacob Malutta y Peña Gómez, que hubo sectores interesados en congelar al PRD, y hasta Peña Gómez llegó a firmar eso, pero yo, que era secretario general, me opuse. Y entonces dije ni bis ni PRI, sino PRD. El país debe recordar, claro, y ahí están los documentos históricos. Ahora, a Danilo le han pedido más. Le han pedido como si fuera una monarquía en donde cuando muere la reina o se va el rey o la reina, debe sucederle el príncipe o la reina o la esposa de la reina. Claro. De rey. Y en ese sentido le han colocado a doña Margarita, que es una gran mujer, lo que además en mi criterio el presidente no debió haber aceptado eso. Más aún, Tú no piensas, perdón, Atoy, tú no piensas como que el presidente está matando 2 pájaros de un tiro con haber aceptado lo de la... No, yo no suscribo eso exactamente porque es su esposa, es la madre de uno de sus hijos, Entonces, yo creo que el presidente no debió caer en eso porque finalmente las campañas políticas son terribles y entran en planteamientos que no hay necesidad de ese tipo de exposición, básicamente. Pero aún más, se observa también el uso de los recursos del Estado y del poder. Entonces, ¿cómo tú defines, colocado en la posición de Danilo, que tú representas un cambio? Cuando tú tienes la esposa del presidente, no hay que llegar a lo que pasó en Guatemala, Sí. que se divorció con la esposa del presidente, Ni nadie quiere eso de ella. Nada. Entonces, ¿cómo tú vas a llegar a ese tipo de situación? Entonces, ¿cómo demonios tú justificas ante el país que es un cambio? No hay tal cambio. Solamente la presencia de la primera dama te indica que está detrás de la primera dama el presidente de la República. Claro. Y entonces más de lo mismo. Por eso usted ve que el presidente en su informe en el Constitucional, que debió haber sido un informe anual, lo que hace es un combate y un lanzamiento hacia su candidatura El 16. para el 16 y algo más. El propio presidente del Senado, en lugar de promover a Danilo, lo que hace es promover a Leonel Fernández Reina para el 16. Entonces, ahí ni por el presidente del Senado en su discurso, ni por el discurso del presidente, dejó en ningún momento claro que estaban promoviendo a Danilo en términos de la sucesión, de lo que él entiende es el Nueva York chiquito. Hay una serie Perdón, déjame terminar. Entonces, ¿por qué ocurre que en las encuestas y en los sondeos de opinión mucha gente dice, voy a votar por Leonel? Porque obviamente la presencia del... Parece el candidato más que el Parece candidato. ser más el candidato que Danilo. Y Danilo es una gran persona, ¿eh? Sí. Lo único que en mi criterio ha cometido ese dislate, ese error
Y ese error le va a costar porque confunde, obviamente, al enemigo y confunde al amigo. Entonces, ¿qué es lo que parece? Bueno, lo que parece es que es más de lo mismo y parece ser que corresponde totalmente a la... El país lo percibe como tal. La incorporación al apoyo a Hipólito Mejía, a su candidatura, de figuras como Enrique Sué en Santiago, que Muy viene importante. aparentemente a robustecer no solamente Santiago, sino todo el Cibao. Así es. La ausencia, de hecho tú lo dijiste aquí en el programa, dentro de los errores de Danilo era precisamente haber llevado a la primera dama por esa situación, que se necesitaba alguien que representara al Cibao ya que del sur. Y eso como que los santiagueros y el cibaeño son ñoños con esas cosas. Pero por supuesto, Eh, no hubo equilibrio por Claro. parte del PLD para escoger la candidatura. Entonces dejó sin representar a todo el Cibao y a la línea. entonces, eventualmente la semana que viene pudiera ser que, como parece indicar, si él se lleva las encuestas que está haciendo, Amado Alici Castro venga a apoyar también a Hipólito Mejía. Frente a este hecho, en este momento, ¿qué tú crees que pudiera suceder con mira a las elecciones? ¿Se va Hipólito con primera vuelta? ¿Con qué porcentaje sería Hipólito en este Mira, caso? Yo quiero de paso decir lo siguiente. Toda mi vida he tratado de ser coherente. Yo dije en este programa Sí, aquí sí. que había un empate técnico en ese momento. Fui a un programa de mi amigo Julio Así con el doctor William Hanna. Y Julio, que es un hombre muy inteligente, Muy sagaz. sagaz, me suelta la especie siguiente. Bueno, usted ha encontrado una campaña ganada. Y entonces yo lo interrumpo y digo, no, yo no he encontrado una campaña ganada. Yo he encontrado un empate técnico. ¿Qué es el empate técnico? El empate técnico tiene margen de errores hasta de 4 puntos. 4 o 5. Es decir, que tú puedes decir, bueno, Hipólito Mejía tiene 54, supongamos, y Danilo tiene 4 menos. Bueno, aquí estamos sacando 104, que no es, pero póngalo usted en menos, en la proporción. Es verdad que Hipólito nunca ha estado por debajo de Danilo, y es verdad que Danilo siempre ha estado por debajo de Hipólito, pero es cierto que yo dije, hay un empate técnico, pero con mi incorporación, o la incorporación de nosotros, estamos muy arriba. Es decir, que le metimos una inyección en donde una cantidad de gente que estaba indecisa también tomaron la decisión. Claro. No eran exactamente militantes todos del PSD, sino que en adición a eso hay una cantidad de gente que estaba indecisa que ahora toman posición. Pero ¿quién puede obviar Es en decir, este país eso? lo que me diría un amigo que anoche vi en la inauguración del programa, ustedes han representado la diferencia. Claro. Y en ese sentido, quiero explicar esa situación. ¿Qué ha acontecido con el doctor Leonel Fernández Reina y el por qué el país es cesado de más de lo mismo? Mira. Pero antes de entrar ahí, Atuey, yo quisiera que tú nos ampliaras un poco el concepto de esto, porque realmente se ve que sacaron de contexto lo que realmente tú dijiste y lo que también tú quisiste decir. Te digo que ampliemos un poquito el concepto así rápidamente, porque se creó una confusión No sé. aviesa. Ah, bien. Aviesa. Sí, porque todo es creado, ¿verdad? Una Claro, confusión. claro que sí. Pero eso no es malo, ¿eh? Eso es bueno porque importantizan. Entonces ahora me convierten a mí en más noticias. Claro. Y eso me da muchas oportunidades. Para Es decir igual las que cosas cuando- que tú estás diciendo fíjate, ahora. Ya sacaron lo que yo decía de la reelección. Pero ¿y cuando yo he renegado de lo que yo he dicho? Es verdad que yo lo planteé. Y es verdad que planteé una actitud antireeleccionista. Y es cierto que he llegado a un acuerdo con Hipólito Mejía sobre la base de que el primer punto de los compromisos habla de la no reelección presidencial. Y es cierto que llegué con una grabación con Hipólito Mejía donde nos presentamos como productores ambos Sí. de un programa. Por cierto, debutaste. Exactamente. Muy bien. Que dicho sea de paso,
en mi criterio, la mejor intervención que ha tenido Hipólito Mejía en la televisión, en donde él aclara lo que va a hacer en el gobierno y aclara que fue y habla de mea culpa. Y bueno, que lo enaltece, por supuesto. Claro, que lo enaltece. Entonces, yo he suscrito después de eso, pero bueno, entonces usted va a la iglesia o a las iglesias, usted pide perdón y entonces lo que hay que hacer es arrancarle la cabeza al caballo. No, pero ven acá, por Dios. Fomentar eso, ese odio, esa inquina. Exactamente. No solamente de ese cristianos, saco de odio, claro, en definitiva, nunca ha ido conmigo. Además, no eran diferencias políticas. Claro, y afinamos por qué llegamos a un acuerdo. Porque Hipólito nos dio una cantidad de dinero, lo que sea. No. Todo el mundo sabe que no. Exactamente, llegamos a un acuerdo sobre la base de 27 puntos o compromisos. Y bueno, muy bien. Entonces, cuando sacan esto de contexto, yo tengo que reírme, porque de cierto modo están obviando la experiencia política que yo tengo en ese sentido, ¿tú comprendes? Y además, le están haciendo un favor al candidato porque lo sacan de la mirilla al candidato. Claro, y entonces se concentran contigo. Se concentran conmigo. Vamos y a ti no te gusta eso tampoco. No, me amarga, me amarga. ¿A tú ahí? Además, aquella expresión de qué importa una raya más para el tigre. ¿Entiendes? A tú ahí, si las elecciones fueran hoy, ¿con cuánto ganaría Hipólito Mejía? Bien. ¿Sería en primera vuelta o no? Yo estaba intentando responder y decir lo que estimo es el leitmotiv, es decir, es la razón del por qué el dominicano va a votar en contra. Primero, lo que ha dicho Hipólito Mejía de la corrupción es verdad. Hay un desbordamiento total. Se han roto todos los precedentes históricos. Usted me va a decir, pero que también hubo corrupción. Sí, ha habido corrupción. Eso está fuera de discusión. Lo que estoy diciendo es que la corrupción en el presente gobierno ha roto todos los parámetros. Bueno, si eso es así, ¿cuántos presos hay por eso? O por lo menos sometidos. O sometidos. No hay uno. No hay uno. Entonces, fíjese usted. Otoniel Bonilla está investigando todavía. Fíjese usted. Pero Otoniel es nuevo. Sí. Pero es desde hace 12 años. Uno. Entonces, bueno, fíjese usted cuál es la situación que tenemos, ¿no? Y cómo se maneja también la justicia. Por un lado. Dos, el país identifica, entre otras cosas, que hay que cambiar el gobierno, que están fatigados. ¿Por qué? Porque esta corrupción ya no se para en la frontera dominicana. Ahora nosotros somos exportadores de corrupción. Ya ha cruzado la frontera. Ya cruzó la frontera haitiana. No es reconocido internacionalmente como tal. No, pero espérate, Marte Piantini. Construimos con 30 millones de dólares, dice el presidente, a Micalo Bermúdez, hoy asociado en el Listín Diario, en la compra que se hizo, se le entregó la construcción de la universidad, que se hizo en Haití. Sí. Pero por otro lado aparecen 400 millones de dólares en tráfico de influencia de funcionarios del gobierno dominicano en el gobierno haitiano. ¿Qué parecería? Parecería que la acción en la universidad es como la comisión que se ha dado por parte de contratistas para que se pueda hacer la obra esta, o las obras estas que están planteándose como 400 millones. Entonces, eso es una barbaridad. ¿Cómo tú tienes a funcionarios del gobierno, en un gobierno como el haitiano, con las dificultades que ha tenido el gobierno haitiano, y además, tengo que decir, con la vocación de servicio con que el presidente Fernández actuó, que ahora le esté pasando recibo a esa situación, estos funcionarios del gobierno? Entonces se ve como que no era tan filántropo su accionar. Pero usted ha hablado por 1000 años. Lo felicito, Marte Piantini. Pues usted se dio cuenta. Pero es una cosa muy obvia. Lo que pasa es que ellos piensan Explíqueme, por favor, qué es lo que usted entiende que es obvio para que el país oiga bien. Bueno, es que tú te has cogido en serio el asunto de... Vamos a ver. Lo que pasa, Tuey, la realidad de todo esto es que los PLDistas, y sobre todo el gobierno del PLD, creen que los somos tontos. Y han confundido la capacidad de tolerancia que tenemos los dominicanos
con la capacidad de raciocinio. Exacto. La realidad de todo esto es que esto es un gobierno corrupto y que, como tú señalas muy pintorescamente, traspasamos las barreras, allende los mares. Exportadores. De corrupción. No solamente allende los mares, allende de la frontera, claro. Porque hay terrestres. No, en el patio. Sí, claro, en el patio. Fíjate tú. Por los manglares. Exactamente. Entonces, esto es una cosa verdaderamente increíble. Increíble. Yo te hago esta pregunta porque muchos sectores no se están dando cuenta de la magnitud que esto significa. Claro. No, y además de eso... Nunca en la historia dominicana ha habido un gobierno que haya traspasado la frontera para, con el tráfico de influencia en su condición de funcionario público, pasarle recibo a un terremoto y estar pidiendo 400 millones de dólares. Gente que todavía... Eso es inhumano. Total. De gente que todavía están en las calles, tendidos todavía, claro. Haciendo sus necesidades en los callejones o en los vericuetos de las casuchas de campaña. Así es. Y que este gobierno de Leonel Fernández, con sus funcionarios, haya ido supuestamente en auxilio de esas personas con una labor altruista, filántropa, y que al final de todo quedamos todavía anonadados, estupefactos. Exacto. No era así. Exacto. Eran que habían unos millones de dólares ahí esperando a un grupo de amigos y funcionarios del presidente. Exacto. Y las noticias internacionales, desde Francia, desde Europa hasta Israel, están llegando de que esto es un gobierno que fue supuestamente en auxilio y que se cogió los fondos de los organismos internacionales, porque el problema que tiene esto, no que le falta al fisco dominicano o al fisco haitiano, sino que le robaron los cuartos. Que le dieron para Haití. Que le dieron para Haití los organismos internacionales. O vamos a decir, no robaron, sino que indelicadamente, de una manera no transparente, para retirarlo de robar, ¿verdad? Sí. Se fueron en auxilio de unas instituciones y se lo llevaron todo. Todo, pero eso no puede ser. Pero así no. Así no. Pero pues si no se puede. Entonces, el país está cansado de esta situación. Y el país va a votar. ¿En qué porcentaje? Yo creía que el techo de Hipólito de crecimiento se había ya había llegado a su techo. Acabo de hacer una encuesta. Hoy, en el momento que se está grabando este programa, acabo de hacer una encuesta. Y el techo de crecimiento de Hipólito se amplía. El de abstención se reduce. Y eso es muy importante. La polarización se amplía. Lo que te indica que Hipólito Mejía va a ganar con una votación cómoda estas elecciones. ¿Cuál sería la diferencia entre los porcentuales? Le brinda una oportunidad importante para que él pueda ser, no el Nueva York chiquito, sino el gobierno que viva concibió, o de cierto modo han concebido, muchos dominicanos, de que primero hay que tratar los problemas de la gente. Primero la gente. Y luego se hacen muchísimas cosas. Pero bueno, tú observa aquí cómo tú inviertes una cantidad de recursos sin mayores explicaciones de transparencia en los trenes subterráneos, en una serie de cosas más. Y cómo el costo de la vida está creciendo, la inseguridad está creciendo, el problema de una energía eléctrica costosísima y eficiente sigue siendo y estando a la orden del día, y como tú tienes cada día más una carga impositiva que el país difícilmente la soporta. Al final, con unos ingresos disminuidos, con una balanza comercial disminuida y desigual total, donde las exportaciones son de 6.000 millones, las importaciones son de 16.000 millones, y bueno, con una disminución del empleo, zona franca disminuida, reducida, casi muchísimas cosas vendiéndose, por supuesto con un gran espíritu del pueblo y además con un deseo inmenso de devolverle, por ejemplo, a los dominicanos residentes en el exterior, que envían cerca de 3.800 millones de dólares, de devolverle por lo menos el derecho que tienen, el Estado le garantice que sus dineros no van a ser esquilmados, robados, claro, y que puedan construir una casita con garantía del Estado y realizada por el sector privado, y que el contratista se pueda ganar su dinero, pero en definitiva que el contratista sepa que tiene detrás la posibilidad de ser metido preso si luego
Kilman, si le roban los dineros a ese infeliz que ha trabajado con invierno durísimo o con situaciones difíciles, que la mano, que familiares han muerto básicamente, y que ha hecho todos sus ahorros, cuando viene, los invierte en la República Dominicana y se los roban. Así no, el Estado tiene que ser un garante. El Estado tiene que ser un garante también de otras cosas. ¿Cómo es posible que los policías, que los soldados, sí, que los familiares de los policías estén ganando los salarios? No, es un abuso. Y los soldados. Y después le estamos exigiendo que sean transparentes, pero, que sean por honestos. Dios, y además, el poco de los maestros, que hay que mejorarlo también. Y además, brindarle oportunidades a esos soldados y a esos policías de que hagan suya una carrera como la soñó el propio Juan Bosch cuando en el año 62 planteó las escuelas de formación laboral acelerada, que finalmente se fracasaron, colapsaron con el golpe de Estado que se le dio. Es decir, hay que brindar todo este tipo de cosas, pero los señores que están en el poder se han distanciado. Espérate, que te quiero decir. Sí. Se han distanciado total de la doctrina del profesor Juan Bosch. Y ahí hay que ir al voto de PLDistas reales, de bochistas reales, disgustados, que en definitiva saben que le han traicionado la memoria histórica del propio profesor Juan Bosch. Por eso están desertando y viniendo de este lado. A tú allá nos faltan... Ahí está esta muchacha que acaba de pasar a apoyar a Hipólito. Está Luis Inchausti y en esta misma semana un ex viceministro de Interior de Industria y Comercio, que además de eso es una persona que manejó finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, un ícono en el Cibao del PLDismo o del bochismo. De hecho, van a formar un movimiento, me dice él a mí, en una entrevista que le hice, que se llama Bochista con Papá. Bien, entonces fíjate, hay una cantidad de gente del PLD que no dice esta boca es mía, pero que en el fondo tienen su corazón afectado. Y eso se la van a empatar, en el momento del voto. Claro que sí. Le van a pasar recibo. Entonces ya en estos 15 segundos que nos faltan a tu ahí. Mira, déjame decirte, yo voy a citar un caso, por ejemplo. Sí. El doctor Fanfán Alcántara. Lo voy a citar. Sí. Médico eminente, médico de Juan Bosch, anestesista, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con posgrado en Barcelona. ¿Y cuándo lo han tomado en consideración a Fanfán? Así mismo es. Óyeme, no lo han tomado en consideración a Fanfán. Ahí está Fanfán que va a votar por Hipólito Mejía. Como no tomaron a los hijos de Bosch y tú tuviste que intervenir en un momento determinado. Así que lo dijiste tú aquí en Así este programa, fue. para la memoria histórica del Así programa. mismo fue. A tú en 15 minutos, en 15 segundos. Los hijos de Bosch del primer matrimonio. En 15 segundos. 20 de mayo, en la noche, después del trabajo que Atuey, César Cedeño y este grupo de hombres y mujeres que acompañan a Hipólito Mejía han realizado. Que el país, que sector importante. Y que el país entero detrás al unísono de este trabajo. En términos porcentuales, ¿tú te atreverías a decirle al país con cuánto ganaría Hipólito Mejía? Sí, pero todavía entiendo que no es el momento. Porque no ha llegado al techo. No ha llegado al techo. Atuey, gracias. Quiero aclarar que no ha llegado al techo. Al techo significa que todavía va a crecer más. Exactamente. Para que muchos sectores que sí. Tú a partir de ahora tienes que aclarar. No, y además, está el violinista sobre el tejado, tanto esta película, no. El techo es que todavía tiene más capacidad de subir, y está subiendo Hipólito Mejía, porque el país está cansado de lo que hay, quiere cambiar, y desgraciadamente, Danilo, a quien aprecio, significa más de lo mismo. Más de lo mismo. Será pues hasta la próxima semana, cuando una nueva entrega de Marte Piantini Comenta. Si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes.